Buenos días con todos. Buenos días, profe. Buenos días. Gracias por su puntualidad y su asistencia. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración respecto de los temas que estamos estudiando? Ok. En el transcurso del día de hoy en la mañana les mandé un mensaje por Microsoft Teams indicándoles que ya está cargada en su aula virtual el vínculo para que puedan obtener el documento que contiene la segunda parte del taller número 3 y ese archivo está igualmente cargado en la sección de materiales de clase, el archivo que contiene la segunda parte del taller número 3 que vamos a empezar a trabajar posiblemente a partir del día de mañana. Ok. Y el día lunes habíamos empezado, hemos seguido el estudio del taller número 3. Habíamos realizado algunos cálculos correspondientes a la propensión marginal a consumir, a la propensión marginal al ahorro. Hicimos algunos con la matriz que tienen en el ejercicio en el taller número 3. Con esa matriz de datos hicimos los cálculos para llegar a determinar el multiplicador del gasto a partir de la propensión marginal a consumir. Y también calculamos en ese ejercicio la propensión marginal al ahorro. Lo hicimos en el contexto de la política fiscal expansiva y exclusivamente para el elemento global de la economía. Es decir, no lo hicimos para cada uno de sus actores. En este taller queda como ejercicio de estudio el análisis y los cálculos para cada uno de los actores de la economía en el caso de una política fiscal expansiva y todo el análisis tanto de la economía global como para de la economía, como para cada uno de los actores en el caso de una política fiscal restrictiva. Recordemos que la política fiscal es la encargada de administrar las finanzas públicas y las finanzas públicas, una parte importante, se las ejecuta a través del presupuesto general del Estado que maneja ingresos y gastos. No sé si ustedes en esta semana, me parece que salió una noticia en la versión virtual del comercio en la que informaba que aproximadamente un 50% de las leyes que se aprueban en el país terminan teniendo un impacto en las finanzas públicas. ¿Okay? Lo cual puede ser muy bueno o muy malo dependiendo de la calidad de la ley, pero ese es en principio el impacto que tenemos en las finanzas públicas. La política fiscal es la encargada de administrar las finanzas públicas. La política fiscal tiene tres objetivos principales, que son los objetivos de la política económica: generar empleo, generar crecimiento y estabilizar los precios. La política fiscal lo que hace es evaluar el ciclo económico, cuál es el momento que vive la economía, recuerden el taller número 1, y a partir de ahí decidir cuál es el tipo o cuáles son los mecanismos de la política fiscal que va a escoger, que va a aplicar. Y hemos hablado que en el extremo de los casos tenemos una política fiscal expansiva y una política fiscal restrictiva. Y que considerando que el presupuesto general del Estado agrupa los ingresos y los gastos, entonces la política fiscal expansiva puede ser ejecutada desde los ingresos y o desde los gastos, al igual que la política fiscal restrictiva.
El ejemplo más obvio de una política fiscal expansiva es el incremento del gasto público. En el caso de una política fiscal restrictiva, la disminución del gasto público. Desde el punto de vista de los ingresos, que nos centramos principalmente en la parte de impuestos, la disminución de impuestos es una política fiscal expansiva. El incremento de impuestos es una política fiscal restrictiva. Ustedes deben haber leído o escuchado la noticia de que desde esta semana el gobierno decidió eliminar el impuesto a la salida de capitales para la compra de pasajes de avión. Esa política fiscal es expansiva, dirigida principalmente al sector turístico, ¿ya? Porque en teoría, al menos lo que debería suceder es que si la semana pasada un pasaje costaba $105, de los cuales $5 eran el impuesto a la salida de capitales, hoy uno podría encontrar ese mismo pasaje en $100. Con lo cual, la persona que iba a comprar el pasaje ya tiene $5 adicionales para gastarlos en lo que ella desee. Siempre y cuando, obviamente, las empresas actúen en forma ética y disminuyan los precios, lo cual podría ser discutible desde cualquier punto de vista. Pero esa es una política fiscal expansiva, disminución de impuestos. El incremento de impuestos es una política fiscal restrictiva, porque el incremento de impuestos lo que hace es quitar capacidad de compra a las personas. Tanto en la política fiscal expansiva como en la política fiscal restrictiva, funcionan y aplican los conceptos del multiplicador del gasto, la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a ahorrar y el multiplicador del gasto. Recuerden que tanto la propensión marginal a consumir como la propensión marginal al ahorro se refieren a porcentajes, a una predisposición a consumir y o a ahorrar. Por lo tanto, es en promedio lo que las personas podríamos destinar a consumir y o a ahorrar. Y el multiplicador del gasto es las veces que el dinero puede reproducirse en la economía por efecto de un movimiento en el gasto público. Por lo tanto, cuando hablemos de una política fiscal expansiva, se entenderá que cuando una política fiscal es expansiva, aumento del gasto público y o disminución de impuestos, las personas vamos a tener más plata en nuestros bolsillos para gastar y por lo tanto vamos a consumir. ¿Cuánto vamos a consumir? Más o menos lo que establezca nuestra propensión marginal a consumir. Y lo que no consumamos lo vamos a ahorrar, nuestra propensión marginal a ahorrar. Y por lo tanto, en una política fiscal expansiva, el multiplicador del gasto va a funcionar en forma positiva, es decir, por cada dólar que aumente el gasto público, ese dólar se va a reproducir una X cantidad de veces en la economía en función de las cadenas productivas. Del lado contrario, en una política fiscal restrictiva, cuando el Estado decide bajar el gasto público o decide subir los impuestos, lo que hace es quitarle capacidad de compra a las personas. Y es obvio que al quitarle capacidad de compra a las personas, quitarles dinero, las personas ya no consumimos y por lo tanto ya no ahorramos. Para efectos de esta clase y de las discusiones que tenemos y del ejercicio y de los ejercicios que vamos a hacer, vamos a suponer que la propensión marginal a consumir, la propensión marginal al ahorro, podrían ser los mismos valores tanto en una política fiscal expansiva como en una política fiscal restrictiva. Al igual que el multiplicador del gasto. Lo vamos a suponer, aunque podría, y de hecho sucede realmente que es muy probable que en el escenario de una política fiscal restrictiva, las personas decidan consumir mucho menos, es decir, tener una propensión marginal a consumir más alta que un escenario de una política fiscal expansiva. ¿Por qué? Porque generalmente
cuando hay una crisis como la que estamos atravesando, no surte tanto efecto el tema de las políticas económicas, sino más bien el instinto de sobrevivencia que tenemos las personas. Actuamos en una época de crisis, las personas somos muchísimo más cautelosas. Si pusiéramos en una balanza la cautela en una época de crisis y en el otro lado el optimismo en una época de bonanza, con toda seguridad la cautela en época de crisis va a ser mucho más fuerte que la bonanza o que el optimismo en épocas de bonanza. ¿Ok? Voy a poner todos estos elementos son elementos de discusión que permiten entender y comprender de mejor forma los conceptos que estamos analizando. Voy a poner en sus pantallas la hoja de Excel que estamos utilizando para hacer la primera parte de nuestro taller número 3. Y me confirman si la están viendo, por favor. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces tenemos la matriz de datos, que es la matriz que ustedes tienen en su ejercicio, ¿no es cierto? Como hemos hecho la política fiscal expansiva, hemos trabajado con los ingresos globales de la economía, con información agregada de la economía, tanto del ingreso como del consumo. Es decir, para el ingreso, simplemente hemos procedido a sumar el ingreso de cada uno de los actores y para el gasto, o perdón, para el consumo, de igual forma hemos procedido a sumar el consumo de cada uno de los actores. Y hemos pasado del punto A al punto B y del punto B al punto C. Es decir, de A a B y de B a C podemos observar cómo aumenta el consumo y cómo aumenta el ingreso. Por eso es una política fiscal expansiva. En el caso de la política fiscal restrictiva, vamos a decir de C a B, de B a A o de C a A. Si hacemos de C a B, veremos cómo disminuye el ingreso. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Tanto en una política fiscal expansiva como en una política fiscal restrictiva, el multiplicador del gasto, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal al ahorro van a tener signos positivos por la forma en que son calculados. Pero la interpretación es positiva en la política fiscal expansiva y es negativa en la política fiscal restrictiva, como ya lo hemos explicado. Si ustedes desean utilizar esta hoja electrónica para hacer su estudio, en el caso de la política fiscal expansiva, para calcular el comportamiento de Andrés, Verónica, Raúl, Diego y Elena, lo único que tendrían que hacer es, en lugar de poner los datos de la economía global, poner los datos de cada uno de los actores. ¿Ok? Para efectos de su análisis y de su ejecución. Entonces, a partir de la fórmula del multiplicador del gasto que nos dice divida 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir, lo que vamos a poner aquí es darse cuenta que el denominador es la propensión marginal al ahorro. Recuerden que las personas consumimos o ahorramos, es decir, del 100% de nuestro ingreso, un porcentaje le dedicamos al consumo y una parte le ponemos al ahorro. Por eso pusimos aquí que el 100% del ingreso es igual a la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir es 1 menos la propensión marginal al ahorro y la propensión marginal al ahorro es 1 menos la propensión marginal a consumir. Por eso ponemos que el denominador del cálculo del multiplicador del gasto es la propensión marginal al ahorro. En otras palabras, lo voy a poner aquí. En otras palabras, solo tenemos la propensión marginal al ahorro
si es factible el cálculo del multiplicador del gasto. ¿Ok? Y nosotros hicimos el cálculo del multiplicador del gasto de pasar de A a B y de B a C. Como propensión significa predisposición, como marginal significa adicional, y como es del consumo, entonces es la predisposición adicional a consumir. Por eso dijimos, hay que calcular la variación en el consumo, hay que tener 2 puntos de referencia. Y como la propensión marginal a consumir es cuánto consumimos cuando varía el ingreso, entonces debíamos calcular la variación del consumo y la variación del ingreso. Y como pasamos de A a B y de B a C, ¿ya? La primera letra que se nombre es del punto inicial y la segunda es del punto final. Por eso la formulita dice, al pasar de C a B, B es el punto final y A es el punto inicial. Como estamos calculando la variación de consumo, entonces punto final B, 83.500 menos punto inicial A, 14.500, variación en el consumo 69.000. Variación del ingreso, punto final B, 100.000, punto inicial A, 0. Al pasar de A y B, el ingreso varía en 100.000. Al dividir 69.000 entre 100.000, la propensión marginal a consumir es igual a la variación en el consumo dividido para la variación en el ingreso. Nos da un dato de 0.69, que significa que por cada dólar de incremento de ingreso, al pasar del punto A al punto B, el consumo aumenta en 69 centavos. En otras palabras, la propensión marginal a consumir es del 69% y, por diferencia, la propensión marginal al ahorro es de 0.31. ¿Ok? Y con eso ya podíamos calcular el multiplicador del gasto. La fórmula dice divida 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir. Si la propensión marginal a consumir es de 0.69, entonces la diferencia es de 0.31. Voy a poner nuevamente aquí. Este valor es la propensión marginal al ahorro. ¿Ok? Y al dividir 1 entre 0.31 nos da 3.23. ¿Qué significa el 3.23? Que cuando en la economía se incrementa $1 el gasto público, ese dólar se puede utilizar hasta 3.23 veces en función de las cadenas productivas y considerando las necesidades a satisfacer. ¿Ok? Vamos a terminar esta parte de nuestro análisis desde la perspectiva de la política fiscal expansiva y vamos a hacer el salto de A a C. ¿Ok? Directamente. Y vamos, déjenme primero copiar todo el esquema que tenemos desarrollado. Entonces, nuevamente, ¿no? Pasamos de A a C. Estamos calculando la variación del consumo. Entonces, venimos a nuestra tablita de resumen. C es el punto final. C es el punto final. A es el punto inicial. Entonces, la fórmula dice, coge el punto final, 152.500, menos del punto inicial, 14.500. Entonces, al pasar de A a C, el consumo ha aumentado o ha variado en $138.000. De igual forma el ingreso. Punto final, 200.000. Punto inicial, 0. Entre A y C, el ingreso varió en 200.000. Por lo tanto, ya estamos en capacidad de calcular la propensión marginal a consumir. ¿Cuánto varía el consumo en función de la variación de ingreso? Entonces la fórmula dice divida la variación en el consumo
para la variación en el ingreso. Como están así planificados los datos a términos globales, nos da la misma propensión marginal a consumir. En este caso es coincidencia. No significa que siempre vaya a suceder de esa forma. La interpretación: por cada dólar de incremento de ingreso al pasar del punto ya no B, sino del punto A al punto C directamente, el consumo aumenta en 69 centavos. Por lo que es lo mismo, entre el punto A y el punto C, la propensión marginal a consumir es del 69%. Y por diferencia, la propensión marginal al ahorro es 1 menos la propensión marginal a consumir entre el punto A y el punto C. La propensión es de 31 centavos por cada dólar. Se aumenta el ahorro en 31 centavos. Y por lo tanto, entre A y C, la propensión marginal al ahorro es del 31%. De igual forma, con la misma mecánica, calculamos el multiplicador del gasto con la misma formulita. 1 dividido entre paréntesis 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Cuánto es la propensión marginal a consumir? La propensión marginal a consumir es de 0.69. 1 menos la propensión marginal a consumir les va a dar 0.31, que ya dijimos que esa es la propensión marginal al ahorro. La propensión marginal al ahorro, que es igual a 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Okay? Y nos da el mismo multiplicador porque los datos globales nos llevan a esa coincidencia. Con la misma explicación, cuando en la economía existe un incremento de $1 del gasto público, la consecuencia es el incremento de 3.23 dólares por el uso de este al interior de las cadenas productivas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Se dan cuenta? Al igual que los cálculos se vuelven repetitivos. Las interpretaciones se vuelven repetitivas. Lo que cambia un poco es el análisis que se puede hacer a partir de esos cálculos en función del contexto que estemos realizando. Por ejemplo, insistimos, en este taller, el cálculo del multiplicador de la propensión marginal a consumir y de la propensión marginal al ahorro, y el concepto es lo mismo, sea una política fiscal expansiva o sea una política fiscal restrictiva. Pero la interpretación no es la misma, ¿no? En la política fiscal expansiva consumimos más, ahorramos más, se reproduce el dinero por el multiplicador del gasto. En la política fiscal restrictiva se reduce el consumo, se reduce el ahorro y disminuye la circulación de dinero por efecto del multiplicador del gasto. Esas consideraciones deben tener, insistimos, en cuenta el momento de hacer su estudio correspondiente a la parte de la política fiscal restrictiva en esta parte del taller número 3. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Jonathan Daniel. Sí, profe, disculpe, estoy un poco confundido. Al principio del ejercicio, cuando nosotros calculamos con respecto a los integrantes, con el nombre de las personas,
¿Puedo repetir esa parte, profe? A ver, no te escuché bien porque la comunicación está entrecortada. ¿Me Eh, puedes volver a repetir, por favor? claro, profe. Ya. Era sobre la parte inicial, profe. Estoy un poco confundido con respecto al cálculo cuando hay en general, o sea, el aporte general, y cuando es individual por el nombre de las personas. ¿En qué sentido estás confundido? En cómo saco los datos, profe, o sea, cómo parto Ya. de ahí para irme con eso, gracias, profe. Ok. Gracias por la pregunta. Cuando en uno de los vínculos, cuando se analiza la política fiscal, recuerden que hay los conceptos de la demanda agregada y de la oferta agregada. Cuando uno utiliza el término agregado, agregar significa sumar. Entonces, en el caso nuestro, del ejercicio de la política fiscal expansiva, que aplica igual para la política fiscal restrictiva, estamos trabajando con el ingreso de la economía y con el consumo de la economía. ¿Ya? Y está puesto aquí. La economía es la sumatoria de las decisiones que las personas tomamos. Entonces, nosotros hemos trabajado con los ingresos, se ha trabajado, voy a poner aquí, con los datos globales de la economía. La economía, que es la sumatoria de los datos de cada actor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos a un ingreso de la economía de $100,000 en el punto B, por ejemplo? Sabemos que en el punto B, el ingreso individual de cada persona es de 20,000. Como en la economía hay 5 actores, entonces, y como el caso no dice lo contrario, se entiende que cada actor tiene un ingreso de $20,000. Por lo tanto, el ingreso de la economía es de $100,000. En el punto C, cada actor tiene un ingreso de $40,000. Por lo tanto, el ingreso de la economía es $200,000. En el punto A, cada actor tiene 0 de ingresos, por lo tanto, el ingreso de la economía es 0. Y al frente de la vereda, el consumo de la economía. Es decir, yo debo comparar datos que sean coherentes. No puedo comparar el dato de la economía con el consumo individual. Ingreso de la economía con el consumo de la economía. En el punto B, ¿cuánto consume la economía? ¿O cuánto se consume en la economía? 83,500. ¿Cómo llegamos a 83,500? 15,000 de Andrés, 12,500 de Verónica, 20,000 de Raúl, 17,000 de Diego y 19,000 de Elena. Eso nos da 83,500. Estos datos, los individuales y los globales, van a ser los mismos, se trate de una política fiscal expansiva o de una política fiscal restrictiva. ¿Aclaré tu pregunta, Jonathan Daniel? O mejor dicho, respondí tu pregunta, Jonathan Daniel. Sí, profe, muchísimas gracias. A ti por la pregunta, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algún otro comentario? Algo que no esté claro, por favor. Al igual que en el taller número 2, cualquier pregunta que quieran hacer sobre el taller número 3, lo pueden hacer hasta, obviamente, el día anterior de la evaluación del taller número 3. Voy a proceder a abrir el archivo que contiene la segunda parte del taller número 3 para explicarlo conceptualmente y que también
quede claro hasta dónde vamos a ir en clase con ese documento y a partir de qué punto ustedes tienen que prepararlo por su cuenta. Si les interesa, no sé si lo han hecho, el documento que les voy a presentar, este documento lo trabajaron como, siendo repetitivos, como trabajo grupal, sus compañeros que ahora están en quinto nivel, por si acaso. ¿Ok? ¿Me confirman si están viendo su aula virtual, por favor? Sí, profe. Ya. Está aquí el que dice taller número 3, está cargado el vínculo del archivo que está puesto en Microsoft Teams. Es el capítulo 15 de un libro de macroeconomía. Voy a proceder a abrir. Deme un minutito, por favor. Ok. ¿Me confirman si están viendo ese documento que se llama capítulo 15, por favor? Política fiscal. Sí, profe. Ok. Si desean, esta es ya decisión de ustedes, pueden estudiar en este capítulo también la parte conceptual de la política fiscal, que es parte del capítulo 3. Sin embargo, este estudio que hacen, si lo hacen, simplemente será como un adicional a lo que es vínculos del capítulo 3, porque todas las preguntas del capítulo, todas las preguntas conceptuales para la evaluación del capítulo 3 nacen de los documentos que están cargados aquí. Este es simplemente adicional. En este capítulo 15, ustedes van a encontrar una sección que se llama Preguntas y problemas para estudio y otra sección que se llama Examen de práctica. Vamos a ir haciendo algunos de estos preguntas y problemas para estudio y vamos a ir haciendo algunos exámenes o algunos ejercicios bajo el título examen de práctica. Tanto en la sección preguntas y problemas para estudio como examen de práctica, los ejercicios que vamos a desarrollar están identificados o delimitados con una raya azul. ¿Ya? Es decir, en la sección preguntas y problemas para estudio, la 1, la 2, la 3 y la 4. La 6, la 7, la 8 y la 11. Lo que no está alcanzado con la raya azul no se estudia. Y en el examen de práctica, los ejercicios, las preguntas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esas son las preguntas que vamos a trabajar en la segunda parte del taller. Tanto en el examen de práctica como en las preguntas y problemas de estudio, lo que no alcancemos a hacer en clase queda para que ustedes lo preparen por su cuenta. Si en clase alcanzamos a revisar todas las preguntas, ok, no hay ningún problema. Pero si no alcanzamos a revisar algo, lo que falte lo tienen que preparar ustedes. Ok. ¿Alguna pregunta entonces, por favor? ¿Algún comentario al respecto? De esa forma, terminaríamos el taller
para revisar la última semana previa a su evaluación, uno o dos puntos conceptuales que están pendientes en su unidad número 3. ¿Ok? Y si no tienen preguntas, a fin de no cortar los temas e iniciar mañana con continuidad la segunda parte del taller número 3, daríamos por concluida la sesión del día de hoy. Gracias por su tiempo y su paciencia. Que tengan una bonita tarde. Cuídense mucho y nos veríamos el día de mañana a las 12 del día para iniciar con la segunda parte del taller número 3. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego, profesor. Gracias, profesor. Gracias.